Bueno, estamos prontos a terminar esta segunda parte del curso de ética y bueno, nuevamente yo tengo que aclarar, ¿verdad? Como es la primera vez que se imparte el curso, hay material que uno trata de ir ajustando, pero aparecen más cosas y se va ampliando un poquito. Entonces yo pensé que iba a terminar la primera tabla de la ley. Entonces no creo que el cuarto mandamiento lo podamos ver, ya sea que lo empecemos hoy una parte y el otro domingo, pero vamos avanzando. Lo importante es que nosotros veamos todas las implicaciones que los mandamientos del Señor tienen para nuestras vidas. Entonces, para aquellos que nos acompañan recientemente o hoy por primera vez, estamos estudiando precisamente esto, los 10 mandamientos como parte de un curso de ética cristiana. Muchos entendemos la ética como vivir. Bueno, el cristiano tiene en la palabra de Dios la norma escrita para saber cómo vivir. Hay toda una primera parte que, si alguno está interesado, puede repasar. Ahora que estamos propiamente ya estudiando los mandamientos, vamos por el tercer mandamiento, que es el que nos dice que no tomemos el nombre del Señor en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esta palabra, tomar el nombre, tiene ese sentido de llevar o de portar. Por eso he insistido mucho que con este mandamiento lo veamos de esta manera. Somos portadores del nombre de Dios y Dios pone su nombre en nosotros, en los que salva. Ahora, este mandamiento no termina ahí. O sea, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, es a veces como lo solemos recitar, pero no termina ahí, ¿verdad? Hay una razón anexa al mandamiento y nos dice que Jehová no tomará, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Eso es lo que se conoce como la razón anexa. No solamente el Señor nos dice lo que tenemos que hacer, sino que también nos dice el por qué. No dará por inocente. Entonces, como en otros casos, también cito en este momento al Catecismo de Westminster para ver un poco, a manera de introducción, qué quiere dar a entender estas razones. Y dice que las razones que sustentan el tercer mandamiento están contenidas en estas palabras: Jehová tu Dios, y porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Son en virtud de que Él es el Señor y nuestro Dios, por lo tanto su nombre no debe ser profanado o en alguna manera abusado por nosotros, especialmente debido a que Dios estará muy lejos de absolver y librar a los que transgreden este mandamiento, en que Él no permitirá que escapen de su justo juicio, a pesar de que muchos de ellos escapen de la censura y el castigo de parte de los hombres. La parte que quiero enfatizar más es ese final. Él no permitirá que escapen de su justo juicio, a pesar de que muchos de ellos escapen de la censura y el castigo de parte de los hombres. Es Jehová el que no da por inocente al que porte su nombre en vano, porque es a Él a quien todos daremos cuenta. ¿Por qué? Porque sería inconcebible para muchos, ¿verdad?, de que, bueno, menos con los gobiernos que nos han caracterizado en los últimos años, de que se promulgara, ¿verdad?, por decreto del gobierno, de que se va a multar o que se va a encarcelar a aquellos que utilicen en vano el nombre de Dios. Estado laico ya, ¿verdad?, inmediatamente serían los gritos de muchos, como ¿qué les pasa? ¿Dónde está la separación del Estado y la Iglesia? Ahora, ya nosotros abordamos un poco eso en la primera parte, ¿verdad? Vimos por qué precisamente no le compete al Estado velar por esa adoración a Dios. Es la Iglesia la que debe adorar a Dios según cómo está en la palabra. El Estado lo que tiene que garantizar es la libertad de culto. Pero como les digo, para muchos sería inconcebible. Pero de nuevo, aunque eso no lo castigue el gobierno humano, el Señor nos recuerda, es que soy yo el que no doy por inocente. Ese es el asunto. Para muchos esto será trivial. Para muchos basta con simplemente publicar en la calificación de la película si es supuestamente apta para todo público, si es para niños de mayores de cierta edad, o con decir, bueno, sí, se usa este tipo de lenguaje en la película, y con eso ya cumplieron. No hay sanciones más allá de decir lo que pasa en la película. Pero no, el Señor dice, yo no daré por inocente. Hay un juicio que debemos enfrentar. De hecho, no recuerdo la lección específica, o sea, traté de buscarla, pero no le llegué al título con el que
lo escuché en su momento, pero Sproul tiene una historia al respecto de un oficial que, buscando ahora cómo multar a una persona, encontró que precisamente en ese estado había una ley viejísima que castigaba al que insultara el nombre de Dios. Obviamente todo eso abrió luego un debate de cómo era posible que todavía esa ley estuviera en vigencia y demás. Porque como les digo, para muchos este asunto no pasa a más. No hay aparentes consecuencias por difamar al Señor. Pero nosotros no debemos olvidar que cada palabra ociosa que ha salido de nuestros labios, cada compromiso no cumplido y cada vez que nos condujimos de manera incongruente con lo que profesamos ser, son delitos contra el Dios 3 veces santo. Recuerden, esa incongruencia entre lo que usted dice ser y cómo vive es portar, es llevar el nombre de Dios en vano. ¿Quién se podría presentar inocente ante el juez si tan solo fuéramos juzgados por este mandamiento? Eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a la reverencia y al cuidado de nuestro hablar, pero también de nuestro actuar. Y también nos tiene que llevar a apreciar mucho más la gran obra de Cristo, aquel en cuyo nombre tenemos perdón, aquel que nunca pecó con sus labios, aquel que cumplió todo lo que dijo y que cumplirá todo lo que ha prometido. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y es nuestra única esperanza, hermanos. Pero de nuevo, el perdón en Cristo tiene que llevarnos a nosotros a evaluar nuestra vida de cómo estamos conduciéndonos ahora que llevamos el nombre de cristianos. Ahora, ya habiendo expuesto entonces las prohibiciones, el aspecto positivo del mandamiento y la razón anexa, hay unos casos particulares que también quisiera abordar. En primer lugar es el tema implícito de la adoración a Dios cada vez que invocamos su nombre. Cuando invocamos el nombre de Dios, a veces pensamos que es simplemente como que oramos a Él, o que estamos diciendo que Dios está en medio de nosotros. Pero hay una razón por la cual nosotros, cuando iniciamos el culto y estamos invocando el nombre de Dios, lo hacemos así, con esa oración inicial. ¿Por qué? Porque vamos a adorar a Dios. Invocar el nombre de Dios era una forma de decir que ese Dios estaba siendo adorado. Lo vemos muy temprano, desde Génesis capítulo 4, versículo 26. ¿Qué pasa con la simiente de la promesa? ¿Qué pasa con los descendientes de Set? Se nos dice a nosotros en Génesis 4, 26 que a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, eso no fue simplemente que de sus labios salía el nombre de Dios. De nuevo, era un acto de adoración. Ellos eran la simiente que adora al Señor. Y varias veces lo hemos visto también en la vida de Abraham, ¿verdad? Ahora que estamos estudiándolo como parte de la serie de Génesis. ¿Qué es lo que hace Abraham con frecuencia? Coloca un altar e invoca el nombre de Dios. De nuevo, lo está adorando. Lo vemos también en la vida de Isaac y de muchos otros. Hacer un altar e invocar el nombre del Señor. Entonces, si ya hemos aclarado los extremos, ¿verdad? Como el de los judíos que no pronunciaban una forma particular del nombre de Dios, o de los que insisten en hacerlo en la manera más cercana al hebreo original. Este contexto de adoración, que cuando invocamos el nombre de Dios, nosotros podemos pronunciarlo, pero que es porque intencionalmente es el Dios al que adoramos, nos tiene que hacer ver qué temprano, ¿verdad? O sea, estamos viendo que desde los días de Set, esa descendencia piadosa, los hombres y mujeres, pero particularmente los cabezas de hogar, tenemos ese privilegio y responsabilidad de adorar a Dios en nuestras familias, de invocar el nombre de Dios en nuestros hogares. Podemos hacerlo. No hay un tabú en decir el nombre de Jehová, el nombre de Dios o alguno otro de sus títulos. Es más bien lo que se espera de aquellos que llevan el nombre de Dios, que lo invoquen, que lo adoren en sus hogares y por supuesto en el culto público cada domingo. También tenemos el caso de Abba Padre. Yo la semana pasada mencioné que
hay que tener a veces cuidado con los nombres que le damos a Dios. Debemos utilizar aquellos nombres que Dios ha revelado de sí mismo. Y entre los ejemplos puse, ¿verdad? Cuando las personas hablan de papito Dios. ¿Es esto una manera demasiado casual? ¿Puede ser irreverente? Lo traigo de nuevo a colación, porque aunque no recibí la consulta al respecto, hay ocasiones en que ha surgido confusión o se ha propuesto, ¿verdad?, de que como la Escritura utiliza el término Abba Padre, que ese término era tan íntimo, que podemos decirle así a Dios, como Papá Dios o Papito Dios. Realmente, nosotros no podemos hacer esa equivalencia, decir que Abba Padre era como el papi, ¿verdad?, que usamos, que usan nuestros hijos, o incluso también ya grandes, o sea, sigue diciendo papi, ¿verdad?, al papá de uno. Eso no es del todo preciso, digamos. Hay que recordar dos cosas. Primero, llamar a Dios Padre es un privilegio que tenemos nosotros los cristianos ahora. Eso era impensable en los días de los judíos. Nuevamente citando a Sproul, él comparte los datos de un académico que se puso a investigar no solamente el Antiguo Testamento, sino otros escritos, el Talmud, el Targum. O sea, no es hasta el siglo X después de Cristo, que aparece en un texto la oración de un judío diciéndole a Dios directamente Padre. De nuevo, no es que la paternidad de Dios no esté en el Antiguo Testamento. Ya en otras ocasiones, cuando hemos estudiado la adopción o en otros sermones, hemos visto los textos en el Antiguo Testamento que hablan de Dios como Padre. El asunto era que usted individualmente y directamente llamara a Dios Padre. Eso es lo que no era común, eso no se hacía. Pero es decir Papito Dios o Papi Dios, ir más allá. Al respecto, Philip Ryken, un teólogo reformado, comparte los hallazgos de un lingüista de nombre James Barr y dice: lo que Barr descubrió fue que Abba no era solo una palabra utilizada por los niños pequeños, también era la palabra que los niños judíos utilizaban para referirse a sus padres cuando ya eran adultos. Abba era una forma madura, pero afectuosa que tenían los adultos de dirigirse a sus padres. El Nuevo Testamento se cuida de no ser demasiado informal en la forma de dirigirse a Dios. La palabra aramea Abba aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Ahí están las citas, creo que no las vamos a leer por tiempo, pero Marcos 14:36, este es Cristo que él utiliza. Luego Pablo en Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. En cada caso va seguida inmediatamente la palabra griega pater. Pater no es la palabra griega para papá. La lengua griega tiene una palabra para papá, la palabra papas, pero no es la palabra que el Nuevo Testamento utiliza para traducir Abba. En cambio, para asegurarse de que nuestra intimidad con Dios no se convierta en una excusa para la inmadurez, dice Abba Pater. La mejor manera de traducir Abba es entonces Padre querido o incluso Padre amadísimo. Esa frase capta tanto la cálida confianza como la profunda reverencia que sentimos por nuestro Padre Celestial. Expresa nuestra intimidad con Dios al tiempo que preserva su dignidad. Por eso, cuando oramos, debemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, espero que esto ayude, ¿verdad? Al menos yo entendería que en un contexto público, ¿verdad? Yo creo que daría una impresión equivocada, ¿verdad?, de que nosotros utilizáramos esa expresión abiertamente. También no tenemos que olvidar que padre como tal era un término regio, es decir, de realeza. Era como el vasallo le llamaba al emperador o al rey que lo había conquistado, padre. Entonces, Cristo nos enseña a orar de esta manera: Padre nuestro. Es decir, sin que se pierda la dignidad de Dios, nos lleva más allá, a una cercanía tal de que sí, también está el otro sentido de padre que naturalmente nosotros ahora en nuestros tiempos entendemos, el de familia. Somos ahora familia de Dios, somos hijos por adopción, por la voluntad de Dios, porque así lo quiso Él. Entonces recordemos que ya solo el hecho de llamar a Dios Padre, como Cristo nos enseñó, o nuestro querido Dios, o nuestro Padre amado,
es un privilegio que gozamos ahora con un mayor alcance que cristianos, bueno, los creyentes del Antiguo Pacto no conocieron. Pero creo que sí es apropiado que nos cuidemos de llegar a ser demasiado casuales en nuestra forma de dirigirnos a Él. Otro aspecto también es la blasfemia. Como ya se vio en una sección anterior, el lenguaje profano contra Dios es una violación evidente y directa de este mandato. En el Antiguo Testamento se describe con claridad el incidente del hijo de una mujer que blasfemó el nombre, es decir, que era obviamente hijo de una mujer, o sea, una mujer israelita y padre egipcio. Entonces vamos a ir a Levítico 24. En algunas Biblias van a tener el subtítulo que dice el castigo del blasfemo. Entonces, ¿qué se nos dice en esa ocasión? Se dice lo siguiente, versículo 10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre con N mayúscula, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Se sigue leyendo, luego se nos dice qué pasó con él. Él murió apedreado por haber blasfemado el nombre del Señor. Sin embargo, a veces muchos por blasfemia solamente se quedan con esto. O sea, piensan que es simplemente alguien que sí, que injurió, que maldijo el nombre del Señor, que lanzó insultos contra el Señor. Pero la Biblia nos describe muchas otras cosas también como blasfemia contra el Señor. Por ejemplo, vamos al primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel se nos dice a nosotros que los hijos de Elí blasfemaron contra el Señor. Ahora, ¿qué era lo que ellos hacían? Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Se nos dice que estos hombres, los hijos de Elí, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entre estos versículos se nos describen cómo ellos tomaban a la fuerza la carne, ¿verdad? Más de lo que les tocaba, no se esperaban a que las personas sacrificaran, los hombres menospreciaron los sacrificios de Jehová. Entonces, claramente eran hombres glotones, como se nos dice aquí, sin conocimiento del Señor, inmorales, pero no leemos abiertamente de que ellos insultaran, maldijeran el nombre del Señor. Sin embargo, como les digo, así es como ellos se describen. Cuando vamos al capítulo 3, cuando Dios se revela a Samuel, Él le dice lo siguiente en el versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Son entonces descritos como hombres blasfemos. De nuevo, no de palabra, pero por cómo vivían. Arrogantemente y abiertamente pecadores. Si nosotros nos regresamos al libro de Números, capítulo 15, ahí nosotros vemos que es blasfemia ese tipo de vida. Orgullosamente pecadora. Descaradamente pecadora. Vean cómo leemos aquí en Números 15, 29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero. Esto era para todos que estaban ahí en Israel. El nacido y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro, es decir, por error. Más la persona, ¿verdad? Pero la persona que hiciere algo con soberbia,
así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Dónde está la palabra blasfemar? Ultraja. En otras versiones usted lo puede consultar y ahí va a leer blasfemia. El que peca con soberbia, sea nacido o extranjero, blasfema a Jehová. Como les digo, este tipo de vida así, abiertamente pecadora, es equiparada con la blasfemia al Señor. De nuevo, muchas veces solo tenemos en nuestra mente aquellos que sí, que perdiendo, ¿verdad?, toda reverencia en nombre del Señor, no, les da igual, ¿verdad?, tomar el nombre del Señor en vano, mal decirlo, pero muchos no se considerarían blasfemos por cómo viven, pero la Biblia les diría lo contrario. Cuando David pecó tan gravemente en el conocido caso con Betsabé, eso es también lo que se nos dice de David. Vean, David pecó terriblemente, ¿verdad? Hubo al menos, ¿verdad? Así por encima los pecados directamente quebrantados, él adulteró, él mintió, él mató. Y sin embargo, el mensaje del Señor a través del profeta Natán, ¿cuál fue? El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Por qué? Porque por tus pecados has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová. Entonces, de nuevo, fue una época baja en la vida de David, que por sus pecados no solamente él blasfemó el nombre del Señor, sino que esa conducta también hizo que los demás blasfemen el nombre del Señor. Sí, volvemos al tema de que cuando portamos el nombre del Señor y no nos conducimos como creyentes, hacemos que otros hablen mal del Señor. Pero como les digo, aquí particularmente no solamente es que se habla mal del Señor, se dice que es que los enemigos blasfeman el nombre del Señor. Esas fueron las palabras a través de Natán. Ahora, habiendo dicho esto, es interesante que Cristo fue acusado de blasfemia. Cuando ya vamos al Nuevo Testamento, a Cristo se le acusa de blasfemia, pero nadie podía señalarle un pecado al Señor. ¿Cuándo Cristo fue acusado de blasfemia? Cuando dijo la verdad. Cuando Él le dijo al paralítico que iba a perdonar sus pecados. Y las personas dijeron, ¿verdad? Pero blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Jehová, sino solamente Dios? El momento que Cristo se atribuye para sí mismo a la deidad, eso era considerado blasfemia. También le ocurre con el sumo sacerdote, ¿verdad? Dinos ahora mismo abiertamente si eres el Cristo. Tú lo has dicho. Blasfemia ha dicho, ¿para qué más testigos? Por decir la verdad. Pero sabemos que Cristo no blasfemó. Él dijo la verdad porque Él era en verdad Dios. Pero al contrario, Cristo sí nos dijo también de otra blasfemia muy seria. No solamente de esta vida abiertamente pecadora, sino de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que también a veces ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué sucedió? Bueno, vamos brevemente a Mateo capítulo 13. Perdón, es Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque
¿Cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Hay mucho, ¿verdad?, en este pasaje que se puede exponer, pero no estamos exponiendo esta porción en este momento. Pero se puede notar que lo que ellos están haciendo es que aquello que era realmente obra de Dios, y particularmente obra del Espíritu Santo, porque recuerden que el Espíritu Santo capacitó a Cristo en su humanidad plenamente para realizar la obra. Entonces Cristo realizó esa señal en el poder del Espíritu Santo, y ellos dicen, esto no es del Espíritu Santo, es obra del diablo. Y Cristo dice, blasfemia. Están blasfemando contra el Espíritu Santo. El asunto es todo lo que después Cristo dice, que es que a los hombres les será perdonado todo pecado y toda blasfemia, menos este tipo de blasfemia contra el Espíritu Santo, porque dice que ni en este siglo ni en el venidero. Por eso, muchos lo han llamado el pecado imperdonable. ¿Se considera usted blasfemo? Decirle a alguien blasfemo es fuerte. O sea, usted le ha dicho a alguien así una vez en la cara, usted es blasfemo. De nuevo, no creo que alguien considere que sea una, bueno, no sé en qué momento ahora uno va a estar en una confrontación de esa naturaleza, pero llegar y decirlo. O sea, usted es un blasfemo. No es un calificativo dicho a la ligera. Pero como les he insistido, en lugar de tener en nuestra mente a los que dicen obscenidades e irreverencias, consideremos que cuando pecamos temerariamente, con soberbia, a sabiendas que lo que hacemos está mal, somos igualmente culpables como el hijo de aquella israelita de maldecir el nombre de Dios. Y peor aún, si usted, ante la evidencia clara de que hay un Dios que actúa en la vida de las personas, si usted abiertamente, al ver que personas pasan al frente aquí y dan testimonio de que el Señor ha cambiado sus vidas, si usted lo que dice es mentira, eso es mentira, el Señor no cambia a nadie, estoy aquí porque estoy obligado, porque no me queda de otra, lo que sea, o estoy viendo de qué trata todo esto, pero yo no creo que sea verdad, de que Dios cambie realmente a las personas. Si ante la evidencia llana de que hay un Dios que actúa, que sana, liberta y redime, y usted voluntariamente, obstinadamente lo rechaza y lo atribuye al diablo, usted está rechazando al único que le puede dar un nuevo corazón. La pregunta no es cómo saber si he cometido el pecado imperdonable. Si hay convicción de pecado, el Espíritu Santo ha actuado en su vida. Pero para quien insista en decir que no es posible, se está poniendo del lado de los blasfemos, y el juicio final lo revelará. Otro aspecto, la oración. ¿Cómo también nos enseñó Jesús a orar? No voy a entrar en todos los detalles, ya también recientemente vimos el Padre Nuestro, pero no solamente nos enseñó a orar, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, sino que también a que santificado sea tu nombre. Como vimos, ¿verdad? Eso no es una afirmación de que el nombre de Dios es santo, que lo es. Esa es la primera petición. O sea, estamos pidiendo que el nombre de Dios sea santificado. Entonces, viendo todo lo que hemos visto, cuán fácilmente podemos profanar el nombre de Dios, debemos ver por qué Cristo pone esta como primera petición que debiera caracterizar muchas de nuestras oraciones. Que nosotros santifiquemos el nombre de Dios en nuestras vidas. Que lo reverenciemos. Brevemente, por ejemplo, nos dice Levítico capítulo 21,
versículos 31 al 33. Lo siguiente. No, Levítico 22, sí, 31 al 33. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre. Ven el contexto. En el contexto de la obediencia, quien no guarda los mandamientos profana el nombre, pero quien los guarda no lo profana, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. O como lo decía el Catecismo Ortodoxo, nosotros le pedimos al Padre que dirija toda nuestra vida, pensamientos, palabras y obras para este fin, que tu santísimo nombre no sea deshonrado por nosotros, sino que le demos renombre con honor y alabanzas. Eso es lo que está implícito, ¿verdad?, en esa petición. Debemos orar para que entonces nuestras vidas santifiquen el nombre de Dios. Una cosa más sobre la oración. Estamos terminando mecánicamente las oraciones con, y en el nombre de Jesús, amén. ¿Siente usted que si no lo dijo, como que no oró? Estamos mecánicamente, simplemente utilizando el nombre de Cristo para rematar las oraciones. Entendemos que es orar en el nombre del Señor. Son oraciones conforme a lo que Cristo también pediría, conforme a su nombre, conforme a lo que es su persona. Debemos entonces también examinar esto. Algo más que decir sobre las malas palabras, los juegos de palabras, el doble sentido. Algunos, ¿verdad?, a la luz de Efesios 4:29, ¿verdad?, o Efesios 5:3 y 4, que nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, o que ciertos pecados ni aún se nombre entre los santos, ¿verdad?, hacen un punto muy fuerte al respecto. Pero hay que considerar también que la misma Escritura a veces nos presenta a nosotros con descripciones crudas, ¿verdad?, del pecado o de actos de inmoralidad, cuando se nos compara con trapos de inmundicia, que corresponden a trapos menstruales, o cuando Pablo habla de aquellos que perturbaban a los Gálatas y él decía, ojalá se mutilaran, ¿verdad?, ojalá se castraran. O cuando en su carta a los Filipenses dice que todo lo que antes tenía por ganancia, que ahora lo tiene por basura, literalmente como estiércol. Entonces algunos dicen, bueno, puede haber espacio para en ocasiones uno utilizar un lenguaje que pudiera estar rayando, ¿verdad?, en un lenguaje que no es el que habitualmente utilizaríamos. Yo lo que tengo que decir al respecto, cada quien de nuevo a la luz de la palabra, tiene que tomar su propia convicción al respecto. Pero como con la ira santa, pocas veces nosotros nos enojamos por razones bíblicas. Entonces también, pocas veces decimos palabras por ese sentido de justicia divino, como pudiéramos nosotros entender cuando Pablo, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo tales cosas contra los enemigos de la cruz de Cristo. Nosotros debemos, como todos, someterlo al juicio ético, aplicar la palabra a una situación por parte de mi persona, notando que sí, hay casos en la palabra de Dios, pero que no son muchas veces, o sea, son ejemplos escasos, estos que he mencionado, que nos indica a nosotros cuán escasamente también nosotros deberíamos recurrir a ellos y emplearlos con algún propósito claro. Porque debemos estar conscientes, hermanos, que vivimos días donde parece que las personas no pueden hablar con un doble sentido o recurriendo a bromas de índole sexual. Parece que no se puede hablar si no es así. Entonces, ¿por qué tendría yo que recurrir también a eso mismo? Y respecto al humor, ¿es prohibido hacer una broma? ¿Es profanar el nombre de Dios o tomarlo como burla cuando en ocasiones algún tema escritural sea tratado como un aparente tono irónico? Esto es muy distinto a quien pocas veces toma con seriedad las cosas. Eso lo aclaro de inmediato. Una cosa es que usted venga a hablar algo, ¿verdad?, con una persona, o sea, es un tema serio y es como que no, como que siente la urgencia, ahora tengo que decir algo gracioso. Eso es muy distinto, ¿verdad? Pero hay lugar para el humor en las Escrituras, claro que sí. Y para nosotros también emplearlo
para denunciar el pecado, para hacer ver la insensatez del pecado. En mi caso, y uno de mis favoritos es por supuesto el libro de Esther. Yo disfruto leyendo Esther. ¿Por qué? Porque es la manera en que se denuncia la falsa autoridad que tiene el rey Asuero realmente sobre ese imperio. El rey que no se nombra, que es nuestro Señor, es quien realmente gobierna sobre todo. Pero hay casos ahí que rayan en lo absurdo e intencionalmente está así. Y en una ocasión, cuando le exponía, mi hermano se me acercó y me dice, pastor, es que es inevitable, a veces como la manera en que usted lo está diciendo es todo como que me causa como cierta gracia. Y le digo, es que así es como está en el texto. O sea, yo no lo estoy presentando así por gusto, porque quiera hacerlo parecer divertido, es que es lo que está pasando. O sea, hay cosas ahí que se nos dicen de esa manera para que nosotros veamos cuán insensato es el pecado. Y Dios mismo también utiliza esos términos, cuando Él dice que se reirá desde los cielos. O sea, es una manera de hacernos ver nuestro pecado. Cuán insensato es que es objeto de burla. El asunto es que el objeto de burla soy yo mismo. O sea, cuando estoy pecando al Señor contra esa manera, es que no tiene sentido. Te estás rebelando contra el Dios soberano. Usted no va a ganar ahí, no le va a ir bien. Y así mismo también hay otros incidentes. O sea, la burra de Balaam. O sea, el hombre le está dando y luego le contesta. Y Balaam le vuelve a contestar. O sea, no está cayendo en cuenta que está hablando con un animal. O sea, como con naturalidad le está respondiendo y todo. En vez de estar como asustado, que a un momento me está hablando un animal. No, él le responde. Se ponen a discutir. O sea, la escena se ve un tanto cómica. Ahora, el final de ese hombre no es para nada cómico. Esa es la diferencia. O sea, eso es lo que tenemos que ver. Tiene un propósito. Sí, en algún momento puede causar gracia, pero recuerde el final. Pero está ahí como un instrumento válido. Hay un autor que propone que otras expresiones, por ejemplo, cuando Cristo habla de que es más fácil pasar en un camello por el ojo de una aguja, que es una expresión intencionalmente hiperbólica, que también es como, si usted la piensa, eso no es así. O sea, como Cristo también, ¿verdad?, haciendo puntos exagerados para nosotros caer en cuenta de algo. Entonces sí, hermanos, hay lugar, nada más que nosotros debemos entender, de nuevo, como todo lo que hacemos, por qué lo decimos. Pero la seriedad no va en contraposición de una vida gozosa y de risas en el ámbito de la vida cristiana. Recuerdo hace un tiempo que cuando estábamos hablando de los requisitos del pastorado y el diaconado, que alguien preguntaba si la seriedad aparecía entre ellos, ¿verdad? Y es requerido que el hombre de Dios sea serio. Bueno, el asunto, para cerrar ya con este mandamiento, hermanos, es el siguiente. Dios ha puesto su nombre en nosotros y por esa razón se está vinculando Dios también con nosotros de tal manera que podemos decir que así como hablábamos del Dios de Abraham, el Dios de Jacob, podemos hablar del Dios el Dios suyo. Y ponga su nombre. Vean cómo lo presenta un autor. Dios se denomina a sí mismo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Al hacerlo vincula a estos patriarcas consigo mismo y por lo tanto con la vida eterna. Ocurre del mismo modo para cada uno de nosotros, a los cuales nos ha dado su nombre. El Dios de Andrea, el Dios de Carmen, el Dios de Juan, el Dios de, ponga su propio nombre, si usted le pertenece. Es Jehová su Dios. Eso es lo que nos dice, ¿verdad?, el prefacio de los mandamientos. Y el tercer mandamiento, Jehová su Dios. Si Jehová su Dios, usted puede decir el Dios de, y ponga su nombre. Dios lo ha puesto en usted y usted ahora lo porta. Dicho esto, cuarto mandamiento. Vamos de nuevo a Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová.
para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 5. Versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Sí, estamos ante el mandamiento más extenso. Vean la cantidad de versículos que se dedican para describirlo y también una diferencia que salta a la vista. En Éxodo, la razón primaria que se nos menciona es la obra de la creación. Cuando leemos en Deuteronomio es la obra de la redención. Por lo tanto, ambos aspectos hay que considerarlos de manera particular con el 4º mandamiento, que sin duda es el mandamiento más quebrantado en nuestros días. Entonces, que tengamos esto en mente para estudiarlo y continuar con ello el próximo domingo. Recuerden que si tienen preguntas, pueden hacerlas llegar. El Señor les bendiga.